Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión estoy muy bien acompañada por Dino Carlos Coria. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto de saludarte. Bueno, muchas gracias a ti por esta participación. Vamos a hablar de un tema que tiene muchísimo auge hoy, que es el behavior compliance, ¿no? Es decir, uno de los temas que más está dando que hablar luego de trabajar más de 10 años en temas de compliance, pero antes que nada quiero presentarte a toda nuestra comunidad, que sepan que Dino Carlos Coria es un referente en Perú y en toda Latinoamérica, es CEO de Caro y Asociados, es PhD en la Universidad de Salamanca, es empresario, es inversor, es lector en Derecho Penal y Compliance y además ha escrito innumerables artículos, desde ya les recomiendo que lo sigan. Es presidente de la Asociación Peruana de Compliance, miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca, miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen en Alemania, miembro de la Comisión del Ministerio de Justicia encargado de elaborar el marco normativo de delito de minería ilegal e infracciones conexas. La verdad es que, Carlos, no es más que felicitarte por la gran trayectoria que has desarrollado, por esa referencia que generas en toda Latinoamérica y porque la verdad es que es un verdadero placer contar contigo en esta edición. Excelente, Jimena. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y aquí como letrado, como gran letrado que eres y con la amplia experiencia laboral como docente, cuéntanos un poco cómo fueron tus inicios en el mundo de compliance, ¿no? Porque Perú, antes de la pandemia, tuvo un salto cualitativo en la incorporación de normativas, fue referente, como la mayoría de los países latinoamericanos, la normativa se paralizó durante la pandemia, pero cuéntanos, porque llevas muchos años en el mundo de compliance, ¿cómo fueron tus inicios? Nosotros tenemos un acercamiento al tema de compliance aproximadamente desde el año 2007, es decir, hace 15 años, porque empezamos con las consultas por temas vinculados a lo que es prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Como tenemos varios clientes que son del sector financiero y la regulación se empezó a poner mucho más dura, más exigente y la casuística demandaba soluciones, es que empezamos a ver casos vinculados a prevención del lavado de activos y consulta de los bancos de diverso orden, ¿no? De cuestiones regulatorias, mejoramiento de programas de cumplimiento. Y creo que eso es algo que pasa en la mayoría de los países, ¿no? Que es el sector financiero es el que va por delante en lo que es el compliance, porque en la mayoría de los países, nuevamente, el compliance en materia de lavado de activos es una obligación, no es una decisión que se pueda tomar, ¿no? No es algo voluntario, sino obligatorio. Entonces, ese fue para nosotros el punto de partida que vino coincidiendo en los siguientes años, y ya me estoy refiriendo al año 2010 en adelante, con este boom legislativo, esta onda expansiva de legislaciones que han venido adoptando los modelos de cumplimiento y de responsabilidad penal de la persona jurídica, empezando por Chile en el 2009, siguiendo por España en el 2010 y su reforma en el 2015, Argentina en el 2017, Perú en el 2016, bueno, ejemplos varios en el camino, y que han generado, podríamos decirlo así, un mercado de las ideas y un mercado, desde luego, de servicios en materia de compliance voluntario para lo que es la prevención de la responsabilidad penal de las empresas. Ese es nuestro punto de partida, digamos, en lo que es el trabajo, y eso nos ha dado la oportunidad de poder ir afinando, ¿no? Ir afinando, digamos, el discurso en torno a esto que generalmente venía siendo abordado más por gente del mundo de la auditoría, las Big Four, por ejemplo, antes que por abogados o personas ligadas específicamente al sector del derecho penal, el derecho penal económico en particular. Y en ese sentido, Carlos, como bien mencionan, los programas de compliance los podemos entender actualmente como un conjunto de herramientas legales, como un conjunto de herramientas de control, de herramientas formativas, ¿no? Que nos permiten guiar a la organización hacia el camino de la ética, de la legalidad, de la transparencia, ¿no? Por otro lado, tenemos la inteligencia conductual, esto que el objetivo básicamente del podcast, que es Behavioral Intelligence, que es la aplicación de estas habilidades y estas destrezas para explicar con precisión estos comportamientos existentes, poder predecir comportamientos futuros, influir en los comportamientos de otras personas,
controlar el propio comportamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos ayudarnos de la psicología conductual en la generación del cambio cultural hacia el compliance en las organizaciones? Más aún con entornos tan cambiantes que estamos viviendo hoy en día, en los que incluso debemos plantearnos e implantar un programa de compliance con virtualidad, ¿no? Hoy en día muchas empresas todavía continúan con la virtualidad, otras han tomado un mix, otras han vuelto incluso a la presencialidad, pero post pandemia nos encontramos con muchos retos, ¿no? Cómo nos ayuda la psicología a generar esta cultura de compliance? Sí, yo creo que ese es un tema súper importante y viene en cierto modo a complementar todos los avances que han habido en materia de la construcción de una teoría, discurso, técnica de compliance, ¿no? Yo siempre, antes de ingresar en el mundo del behavioral compliance, partía del hecho de que el compliance tiene tres componentes, ¿no? Un componente legal, un componente de auditoría y un componente corporativo, ¿no? Y claro, dentro de ese componente corporativo tendríamos que decir que hay un componente vinculado a lo que es la conducta, ¿no? La parte del behavioral, la forma en la cual se conducen, se comportan las organizaciones, ¿no? Y la aproximación a ello, al behavioral compliance, puede hacerse tomando en cuenta muchas herramientas, ¿no? La psicología social, la psicología conductual, la economía conductual e incluso la inteligencia artificial emotiva o conductual también como se le viene llamando, o emocional, ¿no? Y digamos, el presupuesto de todo esto es que así como es posible analizar el comportamiento individual, el comportamiento colectivo tiene también sus propios componentes, su propia problemática, ¿no? Y el punto central de trabajo son los sesgos, ¿no? Sesgos cognitivos y sesgos volitivos que se pueden dar en el marco de la organización. Eh, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué si tenemos grandes programas de cumplimiento, por qué si tenemos tanto trabajo en materia de prevención, por qué fracasan los programas de cumplimiento, ¿no? Si hay reglas, si en cierto modo las personas dicen haber asumido el compromiso con el compliance, ¿cuál es el problema acá? ¿Por qué fracasan los programas de cumplimiento? Es la gran pregunta que nos devuelve al terreno de lo que podríamos denominar criminología, ¿no? Si pensamos ya en la cuestión propiamente penal, criminología, ¿no? ¿Por qué, digamos, se producen los delitos? Y ya la respuesta ya no pasa, pues, por cuestiones vinculadas a estereotipos criminales, como en el llamado positivismo criminológico, sino que el enfoque tiene que ver con una aproximación a los sistemas sociales, ¿no? Y en este caso concreto al microuniverso de lo que es la empresa. ¿Por qué al interior de una empresa puede darse la comisión de hechos delictivos, ¿no? Y si entramos ya al desagregado, vamos a darnos cuenta de que un gran factor es digamos, los sesgos cognitivos y los sesgos volitivos, ¿no? Todas las personas, por definición, tenemos que tomar decisiones que son de dos tipos, ¿no? Decisiones rápidas y algunas decisiones de largo plazo que normalmente las reservamos para temas más importantes, ¿no? ¿Cojo una hipoteca o no cojo una hipoteca para comprarme una casa? Es una decisión importante que todo el mundo no la toma de un día para otro, ¿no? ¿Me voy a vivir a otro país o no me voy a vivir a otro país? Claro, hay muchos peros, se alarga el proceso de toma de decisión, pero todos los días tenemos que tomar decisiones rápidas, ¿no? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a almorzar? ¿Qué ropa me pongo? ¿Qué respondo a esto? ¿Digo la verdad? ¿Digo la mentira? Y en todo ese proceso de decisiones rápidas que nos humaniza, no seríamos seres humanos si no tuviéramos este tipo de reacciones, entran a operar los llamados sesgos cognitivos y volitivos. Los sesgos cognitivos son los que afectan nuestro conocimiento y los sesgos volitivos son los que afectan nuestra propia voluntad, ¿no? Y son sesgos que se entrelazan entre sí, ¿no? Uno alimenta al otro, uno suele alimentar al otro, y eso que tiene una representación puramente individual, puede tener también una representación también colectiva, ¿no? Puede darse el caso en el cual, por ejemplo, una organización en sí misma sea promotora de sesgos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo el mundo pone el ejemplo o el caso de Odebrecht, que es una empresa bastante conocida en la región por los casos de corrupción que viene enfrentando, donde la búsqueda del éxito o la búsqueda de vender a cualquier precio, como pasó en el caso Siemens de los años 2000, era un sesgo impulsado por la propia organización.
La propia organización promovía el éxito, en este caso económico, los ingresos, las ventas a cualquier precio, y ese sesgo es un impulso, ¿no? Es un impulso a la decisión criminal, ¿no? Entonces, si todo el mundo dice, bueno, acá no hay límites y acá podemos competir de cualquier forma, evidentemente es algo que motiva la decisión criminal. Lo mismo, ¿no? Si estamos hablando de individuos que están impulsados por una situación específica de su pasado, de su vida o de su forma de pensar, entonces lo que vamos a tener ahí son sesgos individuales que se conjugados con los sesgos colectivos pueden dar lugar, digamos, a actos criminales que puedan generar responsabilidades tanto individuales como colectivas, ¿no? Entonces, creo que el panorama no estaba completo cuando hablábamos solamente de la ley, de la auditoría o de lo corporativo, ¿no? Hay que introducirnos, por decirlo de alguna manera, a la esencia misma, a ese caldo de cultivo dentro del cual, desde el punto de vista criminológico, se está operando, se está dando la decisión y la actuación criminal. Creo que ese es el gran aporte del Behavioral Compliance y creo que es algo que va a marcar el desarrollo futuro de esta disciplina, del compliance, porque ya no es suficiente, ¿no? Trabajar con mapas de riesgos, medidas de mitigación, sino hay que introducirnos, vamos a decirlo así, en el ADN, ¿no? En el propio mindset de la organización para ver cómo podemos orientar la conducta de los colaboradores hacia la meta deseada, que es la meta del cumplimiento normativo. Y en ese punto, Carlos, y creo que sería la pregunta inicial que deberíamos habernos hecho, es, ¿qué es el behavioral compliance? ¿No? Es decir, ¿crees que puede aplicarse en todo tipo de organizaciones? ¿Crees que depende del sector? ¿Crees que deberíamos tener alguna definición previa? Es decir, ¿qué ejemplo o caso real nos podrías compartir? Sí, vamos a ver. Hay muchos ámbitos en los cuales el behavioral compliance puede tener aplicabilidad y de hecho, para decirlo en términos sencillos, el behavioral compliance tiene que ver con la aplicación de la ciencia del comportamiento a lo que es el compliance, ¿no? Y eso, digamos, por definición, implica echar mano de la psicología. La psicología, básicamente organizacional, o la psicología de los colectivos, que a la vez está entremezclada con una serie de elementos propios de lo que es la economía conductual, ¿no? Si hay un área de la psicología que ha sido muy influenciada por lo que es la psicología colectiva, es precisamente la de la economía conductual. Entonces, la aplicación de estas herramientas proporcionan al compliance una aproximación clara hacia lo que decía hace un momento, ¿no? Las decisiones propias de quien se aleja o se acerca al cumplimiento de la ley, ¿no? Y creo que en ese sentido es el aporte central que puede dar a todo tipo de organizaciones. No estamos pensando solamente en organizaciones de derecho privado, sino también las organizaciones de derecho público, las entidades, aquellas que están haciendo el public compliance o compliance gubernamental, oficial, como se le quiera llamar. Pero también estamos hablando de las organizaciones pequeñas, ¿no? Porque precisamente aquellas donde la cultura de la legalidad o la cultura corporativa es todavía débil, porque son empresas medianas o pequeñas, creo que el trabajo a nivel de lo que puede ser behavioral compliance es un factor que se debe de tener en cuenta. Es más, hasta podríamos decir que su aplicabilidad y sus efectos o su eficacia puede ser testeada con mayor facilidad o mayor rapidez que en el caso de las grandes organizaciones, donde hay diferentes estamentos y los programas tendrían que debatirse como mínimo en un mediano plazo para que puedan ser implementados y sus efectos puedan ser evidentes o puedan ser testeables o comprobables, ¿no? Creo que por lo tanto la herramienta del Behavioral Compliance viene a completar, como decía hace un momento, el panorama de todas estas herramientas que tienen las organizaciones para poder ir afinando el compliance. Y tanto es así que en las últimas normas ISO que se han venido emitiendo, como la ISO 37301, perdón, que ha venido a reemplazar a la 19600, que es la del Sistema General de Compliance, o una ISO aparentemente colateral como la 37002, que es la ISO sobre canales de denuncia, todas ellas traen consigo elementos propios de behavioral compliance. Por ejemplo, lo que es canal de denuncia se dice, ¿no?, que el que administra el canal de denuncia, el que participa en parte de las investigaciones,
tiene que ser una persona que tenga que tener skills sociales, es decir, capacidades o habilidades sociales, ¿no? Porque evidentemente un denunciante no va a poder distenderse o no va a poder colaborar de la misma forma con una persona que no tiene empatía o no tiene habilidades sociales, ¿no? Y claro, si ya el perfil, digamos, del administrador de los canales de denuncia o el encargado exige estas habilidades sociales, eso es una introducción muy clara de lo que significa behavioral compliance, ¿no? En el caso de la ISO 37301, todo lo que es el tema del buen gobierno corporativo, que es uno de los grandes añadidos o grandes valores, digamos, incorporados en esta ISO, a diferencia de la 19600, todas ellas están construidas sobre una base de behavioral compliance, ¿no? Tratar de entender cómo funciona la organización por dentro. Alguien me decía una vez, ¿no? ¿Qué es lo más importante del compliance? ¿No? Y ante tantas respuestas, muchos decían la alta dirección, la decisión de la alta dirección. ¿Cómo la decisión de la alta dirección puede romper sesgos? ¿Cómo la decisión de la alta dirección puede comprometer a todas las cadenas de la organización, ¿no? Son temas que solamente pueden ser entendidos o verificados a través de la psicología conductual, la psicología colectiva, ¿no? No hay forma de entender eso desde el punto de vista solo económico, solo legal o solo de auditoría. Carlos, y en ese punto me aparto un poco del guión, pero preguntarte, ¿cómo se aplica el behavioral compliance en relación a las terceras partes vinculadas a la organización? A clientes, a proveedores, a business partner, a agentes, a colaboradores e incluso a franquicias. Sí, acá hay un tema que puede tener su grado de complejidad, porque cuando uno hace el due diligence a las terceras partes, ese due diligence involucra una serie de materias que están en principio bastante tasadas, ¿no? La identificación de la tercera parte, si la tercera parte está involucrada en algún precedente o caso precedente, que son los que precisamente se quieren evitar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una serie de componentes externos que son revelados, vamos a decirlo así, por la tercera parte, y que el evaluador, en este caso el área de cumplimiento de una organización, puede, digamos, testear para tener indicios de los niveles o capacidad de cumplimiento que tenga esta parte tercera, ¿no? Pero en el caso del behavioral compliance, lamentablemente, tenemos una limitación. No es posible conocer el comportamiento o la conducción de una empresa o de una organización si no es a través de un trabajo de campo, ¿no? Ahí no hay una cuestión que se limite a la cuestión puramente documentaria o cuestiones de papel, sino es algo que tiene que pasar necesariamente por un trabajo de campo, ¿no? Y esa es una limitación que se puede tener al momento de pensar, digamos, en una solución o una aplicación de behavioral compliance con las terceras partes. Creo que eso está más pensado, por lo tanto, como una cuestión de compliance ad intra, ¿no? Y no ad extra de la organización. Carlos, en ese punto y dentro de los beneficios que comentas un poco de la inteligencia conductual, está la posibilidad de influir en los comportamientos de las personas, ¿no? Un poco lo que venimos hablando. Ahora bien, en materia de compliance, ¿este beneficio puede ser una herramienta mágica? ¿Se puede generar a largo plazo un problema ético? ¿Cómo debería, qué herramientas o qué plan de acción debería tener en cuenta la compañía en este punto? Sí, desde luego que es posible testear estos temas de behavioral compliance con el uso de herramientas tecnológicas, ¿no? De hecho, hay un sector de la inteligencia artificial que se suele denominar inteligencia artificial emocional o conductual, ¿no? Y esto tiene que ver con el uso de algoritmos que a través de la lectura de determinados estados o situaciones o hechos externos al individuo puedan permitir predecir un estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando del Internet de los cuerpos, el Internet of Bodies, ¿no? Es algo medio raro, pero generalmente se habla más bien del Internet de las cosas, ¿no? Que es la interconexión que tenemos con los diferentes aparatos entre sí, ¿no? Tú puedes sincronizar tu teléfono con tu computadora, con tu laptop, con tu tablet y con un smartwatch, es decir, un reloj inteligente, ¿no? Claro, y a partir de ello tienes toda tu información, digamos, disponible a la mano, online, 24 por 7, y los sistemas están interconectados. Pero ¿qué pasa cuando estos mismos sistemas se interconectan con el cuerpo humano?
se interconectan con tus pulsaciones, se interconectan con tu estado de salud, se interconectan con con las expresiones faciales de tu rostro, hablando de las técnicas de reconocimiento facial, y todo esto de la mano con el historial que puedas tú tener a lo largo del tiempo, ¿no? Tu conducta entre el día 1 y el día 365 del año. Claro, el algoritmo puede predecir muy bien, con margen de error, desde luego, cuál es tu estado de ánimo, ¿no? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? ¿Estás mintiendo? ¿No estás mintiendo? Todo esto es experimental, desde luego, ¿no? Esto es experimental, pero encierra un problema ético, ¿no? Encierra un problema ético. De hecho, no es algo que se pueda hacer así nomás. En el caso de Mercadona, la Agencia de Protección de Datos Personales de España multó a esta empresa finalmente con descuentos y todo a 2.5 millones de euros por el solo hecho de haber aplicado el reconocimiento facial para poder descubrir si habían personas que estaban prohibidas de entrar al supermercado por tener antecedentes de hurto, ¿no? Hurto de bienes, ¿no? Claro, entonces le multaron porque el sistema no solamente permitía reconocer facialmente a estas personas cuyo ingreso está prohibido por el antecedente, sino a todos los demás, ¿no? Y en la medida que hacía reconocimiento facial, vamos a decirlo así, de inocentes y de culpables, estaba recopilando y tratando datos de forma no consentida. Eso entonces implica una infracción y por ese motivo es que la agencia ha decidido sancionar. Si estamos hablando en consecuencia de sistemas legales con un fuerte asidero de protección de datos personales, esto tiene una gran limitación. El empleador no va a poder en una organización poner cámaras de reconocimiento facial o utilizar las cámaras que tienen las computadoras que le entregan los empleados o la información que recolectan los celulares corporativos para poder predecir cuál es el comportamiento de un empleado concreto de una sección, de un área o del colectivo, de toda la organización, ¿no? Entonces hay allí una limitación muy, muy, muy grande, pero eso no quita que el desarrollo conductual esté en proceso, ¿no? Y pueda implicar soluciones individuales siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la parte involucrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En entornos familiares, en entornos pequeños o en determinados entornos colectivos donde hay la previa dación del consentimiento, estas herramientas puedan, digamos, jugar un papel importante, ¿no? Pero como decía hace un momento, todo esto se encuentra en el orbe aún experimental. No es algo que haya sido testeado con un valor que arroje niveles de fiabilidad que podamos decir sean aceptables o estén dentro del margen del riesgo permitido, sino es algo que todavía está en proceso, digamos, de elaboración y aceptación, ¿no? Y mientras eso pase, evidentemente ya la problemática legal está completamente planteada, ¿no? Recordemos que desde el punto de vista de lo que son los neuroderechos, hay planteamientos como el de Chile, ¿no? El de Chile, que se ha introducido el año pasado, precisamente el 2021, en la Constitución, una reforma para todo lo que significa la protección de datos, la información de la intimidad, la privacidad mental, que puede emanar del uso de cualquier tecnología, ¿no? O el modelo español, que es el modelo de la Carta de Derechos Digitales, que no es un modelo de reforma constitucional, sino de una gran norma de soft law que debiera de inspirar cualquier legislación futura, en la medida que estas tecnologías, que no son intrusivas, porque hay tecnologías que buscarían lo mismo, pero que sí son intrusivas, como la de Neuralink, son tecnologías que al final pueden atentar contra derechos fundamentales que necesitan una debida protección y, por lo tanto, una limitación al uso de la tecnología. Carlos, muchísimas gracias por estos casi 25 minutos que han sido más que interesantes en los que nos has ilustrado de la importancia del behavioral compliance, una de las tendencias más importantes que están implementando las organizaciones, que se está poniendo el focus en los consejos de administración, de la importancia que está teniendo y sobre todo de cómo implementarlo en una visión corto, medio y largo plazo para cambiar esta cultura en las organizaciones y estar alineados básicamente con esta ventaja competitiva que supone para las empresas, ¿no? Excelente, Jimena. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que este sea, digamos, una invitación a que vayamos encaminándonos en el perfeccionamiento de nuestras prácticas de compliance. Estoy segura que será muy enriquecedor para todos nuestros seguidores y seguidoras en Compliance Sin Fronteras. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte desde Lima.